Ok, comencemos con esta estupidez. Primero, este video no tiene ningún tipo de guión ni nada, está improvisado. Y lo que quiero es constar mi último aliento peleando por el curso de compiladores e intérpretes y ya. Simplemente lo que quiero es documentar mi último intento antes de que todo se acabe y ver qué pasa. Al final ver el video y reírme o no, o llorar y ya. Y aquí lo que hice fue desgranar un poquito más esto del examen, entonces vamos a verlo. Van a entrar estos temas que parece poco, pero en realidad es bastante. Son dos técnicas de parseo, bottom-up, una con un lookahead 0 y otra con 1, optimización dentro del ciclo de compilación, traducción de sintaxis dirigida con ensamblador. Y no voy a entrar en detalles acá abajo, pero tenemos dos secciones estructuradas históricamente en todos los exámenes es igual. Una parte teórica y otra parte práctica, en la que lo interesante es que va a haber posiblemente una escala 1 a 1 en cuanto a porcentaje y puntos. Eso quiere decir que si tiramos 100 puntos, eso va a representar el 100% del examen. Con la parte práctica ya prácticamente valga la redundancia, sabemos que va a tirar por esta parte del parseo, pero la teoría es muy posible que tienen 20 o 15 preguntas de tecnicismos de los libros, que más adelante vamos a ver más a profundidad. Y vamos a estructurar un poquito más lo que es la estructura de trabajo. Lo que sí es importante ver es que va a ser una estrategia más violenta, porque el examen es el 20 y hoy estamos 18, estamos 18 a las 23, a las 11 y 28 de la noche. De hecho, de una vez voy a poner de una vez el cronómetro para poder contabilizar las horas efectivas, las cuales no van a ser más de 10 entre hoy y mañana. Bueno, mañana prácticamente. Acá vamos a estructurar unas cuantas líneas de trabajo más. Y con esto ya tendríamos básicamente las líneas de trabajo que voy a usar. Esto podría ir al final. Y sobre todo nos vamos a agarrar de dos cosas, que es el resumen que me patrocinaron y el agente GPT Custom, que vamos a utilizar para hacer prácticas, revisarlas y más que todo como que nos guíen el proceso de entender la materia. Porque, como digo, sí es bastante. Entonces, a partir de acá va a pasar a la tablet a hacer unos garabatos de cómo es que va a estructurar este flujo de trabajo. Y básicamente voy a estar contabilizando las horas para ver si vale la pena al final o no. Entonces, vamos a ver qué tal. Ok, este es el tiempo efectivo que llevo hasta el momento. Lo que he hecho es simplemente imprimir el folleto del resumen completo y comenzar a estudiarlo hasta la parte del SLR1. Entonces todo lo del LR0, que ahorita lo voy a explicar a nivel técnico, ya está completo, resumido y demás. Luego voy a enseñar lo que es como el folleto físico para el tema de todo lo resaltado y lo resumido y los comentarios que hay de esa parte. Y ya está esto más lleno, entonces hay que completar algunas cosas. Esto ya, bueno, también ya se experimentó con el Compiler Companion, que era uno de los GPTs que se había dicho que había que tratar. Esto ya está trabajando con un sistema de etiquetas diferente, esto ya está hecho. Y esto hay que hacerlo, entonces tiramos aquí etiquetas, comenzamos acá. Ahorita me voy a encargar de esa parte porque ya está como configurado acá. Entonces lo que hay que tirarle es básicamente esto que yo definí a nivel de instrucciones y contexto base, el tema de las presentaciones de los PPTX, los videos de las clases grabadas, los dos libros de teoría y el resumen que estoy usando y demás, ¿verdad? Entonces hay que ir haciendo unos trabajos de control para ver cómo es que el Companion hace el output, ¿verdad? Y cómo es que utilizan los estándares para poder comunicarse y responder correctamente. Bueno, acá no le quité la etiqueta. Y en fin, ya sería lo que llevamos antes de dormir, porque ya es mañana, son las 1:52. Voy a explicar más o menos cómo es que funciona el tema del LR0 y todo este inicio de la teoría y la parte práctica.
Y después termino de configurar lo que es el tema del GPT. Y ya mañana me encargaría del resto de tareas específicas de esto. Algo que me está costando un toque, por eso no continúo con el SLR1, es el tema del follow. Y eso lo vengo arrastrando del examen anterior, entonces hay que ver esa parte. Entonces, con el tema del parsing bottom-up, ¿verdad? Aquí entendemos que es un parser predictivo por el tema también del look ahead. Esto no nos vamos a entrar mucho en el tema, pero es básicamente cómo es que puede predecir. En este que vamos a explicar ahorita no ocupa ese look ahead y utiliza acciones como el shift y reduce, que depende de los movimientos, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver esa parte. Hay 4 pasos como base que se aplican para estos dos primeros, entonces ya tengo un camino adelantado en esto, que es el tema de aumentar la gramática, que es simplemente, aquí podemos ver cómo nada más se le aplica una producción extra con un S', este S puede ser diferente, ¿verdad? No tiene que ser S exactamente, pero simplemente la producción inicial, o la antiguamente inicial, se queda igual y se le aplica una producción prima que lleva a esa producción inicial. Todo lo demás queda igual y se aplica la identificación de ítems con puntos. Esto es para saber por dónde va parseando el compilador. Entonces tenemos la primera producción y ahí simplemente se va corriendo el punto en las diferentes producciones. Tratando el epsilon como un estado terminal, o más bien como un estado final de reduce, que ahorita vamos a entender, de hecho ya, cómo es que funcionan. Rápidamente la acción shift es, acá dice que es cuando X es un terminal, o en otras palabras que es cuando X es un token, ¿verdad? Un token se refiere por ejemplo a estos paréntesis, a un símbolo o algo que no sea una producción per se. El reduce es específicamente cuando se pone este punto al final de una producción y por ejemplo si tenemos un epsilon como tal nada más, esto sería un reduce. O acá que tenemos un token A minúscula con un punto al final, eso sería también un reduce. Y ninguna sería que cuando X, no confundir con este X, es un no terminal, es decir, cuando es una producción. Por ejemplo, este de acá, porque acá S lleva otra vez acá, que es una producción, y por lo tanto no es ni shift ni reduce. Aquí simplemente se clasifican y se procede a construir el NFA. Esta parte es raro de explicarlo así, entonces para hacerlo más rápidamente, simplemente se estructuran las producciones con los estados enumerados, ¿verdad? Entonces recordemos que el NFA es no determinístico, entonces va a tener estados epsilon o transiciones más bien epsilon, como las que vemos acá, que se van a quitar posteriormente en la etapa donde construyamos el DFA, que es determinístico. Acá entonces lo que sería básicamente definir qué tipo de acciones cada una de estas producciones, ¿verdad? Pues, por ejemplo, ¿qué tipo de producción es esta? Esta sería una producción ninguna, no, ni shift ni reduce. ¿Por qué? Porque esto es una producción que está acá, básicamente. Esto sería ninguna, esto sería reduce porque está al final de la producción, esto sería shift, esto sería nada, shift, nada y reduce también, ¿verdad? Entonces aquí podemos estructurar esto de esta forma. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cómo todas las producciones que son ninguna, que no son ni shift ni reduce, tienen sí o sí que tener transiciones epsilon y la transición a la letra correspondiente a la producción correspondiente no terminal que ya se había dicho. Entonces en este caso, este inicial procede a pasar por la S de transición y pasar los epsilons, que en este caso es un estado terminal reduce y un estado a un token antes de comenzar esta producción. Entonces para verlo más fácilmente, acá está. A los ítems de ninguno, que no son ni reduce ni shift, tienen transiciones epsilon y no terminales, ¿verdad? Como es este caso, como es este caso o como es este caso, que de hecho ahí aparecen con los colores que estaban definidos acá, ¿verdad? Ahorita se va a ver de una forma más clara, pero si ustedes ven, van a ver que en cada producción ninguna salen epsilons a los mismos estados epsilon. Por ejemplo, este tira acá, tira acá, tira acá, tira acá, siempre caen estos dos y tira acá y tira acá, ¿verdad? Luego, el tema de reduce
no le sale nada, que son los estados de estos terminales, como este de acá, este de acá, este de acá. Y los shift siempre tienen una transición a terminales, como por ejemplo estos tokens de acá. Entonces, el siguiente paso obvio sería generar el DFA a partir del NFA y quitar las transiciones epsilon de esto, ¿verdad? Porque un autómata determinístico no puede tener estas transiciones epsilon. Entonces, lo primero que se puede hacer en esta metodología es identificar cuáles son las producciones que tienen que están etiquetados como ninguna. Recordemos que acá esta era una producción de esas que tiraba a transiciones epsilon a esta y a esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unificar estas producciones en una sola, que se ve acá. Y vamos a ver, por ejemplo, en caso de esta producción, que es esta de aquí, se podía llevar a través de una transición a S a esta otra, ¿verdad? Al final vemos cómo pasa el punto de antes de la S a después de la S. Y en las transiciones epsilon, realmente acá, por ejemplo, como es un reduce, no tiene ningún tipo de transición, pero este, que es un shift, sí tiene una transición a un token no terminal. Entonces, a este sí tenemos que hacerle una transición. ¿A cuál lleva? Este de acá. Que este de acá, ahorita vamos a ver cómo también es un ninguno, ¿verdad? No se clasifica ni como shift ni como reduce, entonces hay que hacer una modificación. Pero por ahora lo ponemos como tal. Y vemos cómo específicamente, acá vemos que sí, tenemos este que es ninguno, entonces tenemos igual dos transiciones epsilon y una transición a un no terminal. Perdón, un terminal. En este caso, vamos a unificar también estas tres producciones en una sola, que sería esta de acá. Y revisamos una por una si tienen transiciones. Entonces esta no tiene, entonces no tiene, porque reduce no tiene transición. Esta sí tiene transición, pero es a sí misma, porque no se sale de este círculo. Entonces es reiterativo, es recursivo, por así decirlo. Y esta de acá sí tiene una transición a S. Entonces la describimos acá. Esa transición a S, en esta producción a S lleva a un token. Por lo tanto, no es ni ninguna, ni tampoco es reduce, es shift, que es una producción shift. Esta producción shift no es necesario agruparlo con nada más. De hecho, acá se ve que esta producción shift lleva a otra producción ninguna, que sí tiene otras dos transiciones epsilon y una transición S. Entonces vamos a volver a hacer lo mismo. Y esta de acá lo vamos a modificar por la conjunción de las producciones que tienen esto, ¿verdad? Entonces, que son esta, como se han dicho. Y vemos que en una de estas producciones vuelve a tener contacto con este token de acá, que es esta, o en otras palabras, este de aquí. Entonces, ¿hacia dónde lleva esa producción, o esa transición, perdón? Hacia este estado de acá que tenía ya desarrollado. Y por último, falta este estado terminal de reduce, en donde simplemente se le define este S, porque los shifts por lo general no van a tener mucho problema en cuanto a, o más bien ninguno, en cuanto a las transiciones epsilon. Entonces esto simplemente se traduce así y ya queda. Vamos a ver que realmente las que tienen problemas, las que hay que traducir un poquito, con un poquito más de esfuerzo, son las producciones que tienen ninguna, que no son ni shift ni reduce. Y acá lo que se procede a hacer es clasificar los tipos de estados en el DFA según su naturaleza. Esto ya los conocemos, pero por ejemplo, en caso de llegar a tener esto, que no es el caso, donde tenemos dos estados terminales reduce, eso sería un reduce. Y ahorita vamos a ver cómo cancelan o invalida la producción LR. Un LR no puede tener un reduce, pero ni un shift, por ejemplo. Solo puede tener un shift reduced o shift reduce. Y el shift reduce lo que hace es combinar ambos. Por ejemplo, aquí tenemos un estado nada, ninguno. Aquí tenemos un shift y aquí tenemos un reduce, por lo tanto es un shift reduced. Y aquí tenemos un nada, aquí tenemos un shift y aquí tenemos un shift también, porque este A no es una producción, sino que es un token. Entonces, tampoco funciona.
Si clasificamos esto por colores, vemos que realmente no tenemos ni reduce ni bueno, sí, realmente no tenemos ni este de acá, ni shift. Si tenemos shift, si tenemos reduce y tenemos shift reduce. Ese es el problema. Entonces, aquí vemos que si un estado no está en alguno de esos tres casos, algo está mal con el DFA o con el NFA. Entonces hay que volver, hacer un rollback y tratar de arreglarlo. Y aquí, como se dice, si existe un shift reduce o un reduce, se puede decir que no es LR0, es decir, no puede tener estos dos tipos o el shift para poder generar un LR0. En estos casos, por ejemplo, no son LR0. ¿Por qué? Aquí tenemos estados que combinan, por ejemplo, ninguno, shift y reduce. Esto es un shift reduce, esto también es un shift reduce y esto también es un shift reduce, por lo tanto no es un LR0. Y acá es lo mismo, tenemos un reduce y un shift. Tampoco puede ser un LR0 porque tienen estos estados. Y lo último sería estructurar el tema de los ejemplos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo con una gramática bastante simple donde se aumenta, se hace lo mismo, se pone una producción previa prima, se deja la original como estaba y se sacan los ítems con los puntos para ver por dónde van para construir el DFA. Aquí tenemos solo dos estados normales, de ninguno, sin shift y reduce, que son este de acá, que lleva a este estado y a este estado, y este de acá que lleva a los mismos, ¿verdad? Pero se aplica la misma lógica previa para estructurarlo de esta forma. Aquí simplemente se le agregó una etiqueta de número para poder identificar qué tipo de estado es y dónde está, y generarlo mucho mejor a la hora de traducirlo al DFA. Ahora, por último, lo que es la construcción de la tabla es previo a al parseo de hileras. Esto es bastante sencillo porque al ser LR no tenemos ningún tipo de estado complejo como shift reduce. Entonces, o reduce, algo por el estilo. Entonces simplemente van a ser estas dos, ¿verdad? Shift reduce. ¿Qué pasa cuando tenemos un shift? Enumeramos el estado y si tenemos un shift simplemente verificamos a qué tokens van esas producciones. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la producción 0 que va con A a la producción 1. Entonces 0 que va con A a la producción 1. Ahí está. Luego 0 que va con paréntesis abierto a 3. 0 que va con paréntesis abierto a 3. Y por último 0 que va con A minúscula a 2. 0 que va con A minúscula a 2. Y así aplica con todo lo demás shift. ¿Qué pasa con los reduce como estos terminales? Simplemente se les especifica la acción reduce y se les deja la regla como tal. Y eso sería. Y por último tenemos los parseos de hilera, ¿verdad? Aquí tenemos una hilera que esta hilera debería de rechazarse, como se ve acá, tenemos un error. Y estas estructuras simplemente lo que van a hacer es tomar la tabla anterior para poder parsear esas hileras. Entonces, aquí comenzamos con una pila que comienza con 0, porque es el primer estado del estado inicial que tenemos acá. Siempre va a ser ese estado inicial. Aquí vemos el punto de entrada de cualquier autómata. Y es por eso que este estado inicial está en 0, ¿verdad? Tenemos la entrada completa, que es paréntesis, paréntesis, A minúscula, paréntesis cerrado. Y ya está. Y comenzamos con la primera acción, que es shift, porque es el 0 del estado de entrada, ¿verdad? Entonces agarramos el primer token de esta hilera, que es paréntesis abierto, le quitamos a la entrada ese primer elemento y se lo metemos a la pila. ¿Y qué es lo que pasa? Nos vamos a ir a fijar al 0, al estado 0, ¿qué pasa cuando le metemos un paréntesis abierto? Al estado 0, cuando le metemos un paréntesis abierto, vamos a ir al estado 3. Que el estado 3 es un estado shift. Entonces ponemos estado 3, paréntesis, estado 3, shift. ¿Ok? Y luego vamos a quitar el segundo paréntesis, que vamos a replicar el mismo proceso porque es lo mismo. Entonces ponemos otro paréntesis, otro 3 porque es lo mismo y otra vez shift. ¿Qué es lo que pasa? Que ya nos acabaron los paréntesis y ahora vamos con un A. Este A lo que va a hacer es que ahora tenemos esta producción o esta pila base y vamos a tener que meterle esta A de aquí. ¿Cómo se comporta el estado 3 con una A minúscula, con ese token? Entonces 3 con una A minúscula nos lleva al 2, que el 2 es un reduce, no un shift.
¿ok? Entonces, A nos lleva al 2, que es un reduce, que por cierto, es un reduced A, de producción A token A minúscula, punto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Nos está diciendo que todo lo que sea una minúscula en nuestra pila, vamos a tener que cambiarlo por A mayúscula, lo que es la producción A completa. Entonces vean aquí que, por ejemplo, esta entrada simplemente ya se va a estar quedando sin elementos, ya solo le queda un paréntesis cerrado. Cambiamos, como es un reduce, lo que vamos a hacer es modificar todo lo que está a partir del token que nos dice que cambie. Entonces si aquí hay otras 5 cosas, vamos a quitar eso y poner esta A, que es lo que nos dice este reduce. Ahora, este 4, 3A, si nos vamos a 3A, nos va a decir que hay que ir a 4, que es este 4 que ponemos acá. Entonces 3 con A, vamos a 4. ¿Y qué es 4? 4 son shift, entonces ponemos shift, que es la acción siguiente. Ya se nos acabaron las cosas en la entrada porque vamos a agarrar este paréntesis cerrado de la hilera y se lo vamos a pegar a la pila, cerrando esta parte de acá. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos un paréntesis cerrado en el estado 4? Vamos a ver, vamos a ir a 5. Entonces ponemos 5 y vamos a ver que 5 es un reduce que nos da esto. Entonces lo ponemos con una acción futura. Y vamos a ver que lo último que vamos a tener que hacer es modificar y agarrar todo lo que corresponde a esta parte y cambiarlo por A. ¿Qué es lo que corresponde a esta parte? Todo lo que está dentro del paréntesis, es decir, esto aquí. Vamos a quitarlo y vamos a poner el A, que nos dice acá, del reduce. Entonces ese A sería este de aquí. ¿Por qué? Porque esta producción termina acá, le metemos el A. ¿Y qué pasa cuando tenemos un 3 y un A? Un 3 y un A es un 4. Entonces lo ponemos de último, el 4. Y ya quedaría listo, ya no hay nada más que agarrar de la entrada. ¿Qué pasa? Que no volvimos al estado inicial de la S', entonces al aplicarle un shift a S4 tenemos nada. Entonces queda en error. Caso contrario, que es este de acá, en donde no vamos a repetir el proceso, pero vemos que simplemente aquí, aunque no quedemos sin entrada, esta entrada sí tiene un segundo paréntesis, por lo que sí debería aceptarse. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, también hay un reduce que quita ese paréntesis, pero a la hora de quitarlo queda como 0 a 1. Utilizando la misma tabla, si nos vamos a eso, ¿qué pasa si tenemos 0 y A? 0 y A nos lleva a 1, que es este 1 de acá. ¿Y qué es ese 1? Un reduce, ya que es, ¿verdad? Y justamente es el reduce que nos conviene usar porque nos lleva a la A', que es el estado inicial que ocupamos replicar. Entonces, simplemente agarramos ese reduce y volvemos al estado inicial, nos quedamos sin entrada y ahí sí, ahora sí, la acción es aceptar la hilera. Entonces se pareció correctamente esa hilera. Y terminaría esa parte de SLR1. Ahora lo que queda es básicamente estudiar esta parte, que es la segunda mitad del SLR, en donde ya entra el tema del follow, que sí me complica un poco más la existencia. Pero para eso primero voy a entrenar lo que es el Custom GPT, que me va a estructurar mucho mejor lo que me falta de esta lista de cosas por hacer. Entonces quedo por acá y continúo después de dormir un rato. Bueno, comenzamos con la parte del SLR1 y cómo se manejan los conflictos shift reduce o reduce, que es específicamente con el conjunto follow. Ahora, acá en este ejemplo que tenemos acá, vemos cómo todos los estados tienen conflictos, o estos estados marcados tienen conflictos shift reduce, que van a ser resueltos con la tabla follow de la derecha. Ese conjunto es lo que nos va a ayudar y que está relacionado con el concepto del look ahead del SLR. Ahora, los siguientes pasos son bastante parecidos: sacar los ítems, aumentar la gramática, comenzar a construir el NFA con los estados de transición etiquetados como ninguno, etc. Hasta aquí todo bien. Ahora pasamos al DFA, en donde las reglas siguen exactamente igual, no cambia nada. Y hasta ese punto los clasificamos en shift reduce y shift reduce como tal. Aquí sí podemos tener ese conflicto, pero vemos que la columna
y esta forma de manejar es diferente porque ya no está la columna de acción. Teniendo esto en cuenta, las acciones están en cada uno de los ítems y pasamos al parseo específico. Ahora aquí podemos ver cómo todos estos temas de conflictos se solucionan más bien con el conjunto follow, que ahorita vamos a ver cómo esto se relaciona con la parte de traducción. Pero si vemos una parseo específico de hilera, vamos a ver que es lo mismo. Llevamos de la entrada a la pila y le aplicamos la acción, ya sea de desplazamiento o reducción, shift o reduce. Y al fin de cuentas vemos que en este caso en particular se acepta la hilera, debido a que llegamos a su estado primo. Bueno, y ahora vamos con el tema de traducción dirigida por sintaxis. En esto hay que tener en cuenta lo que es el corazón de la compilación, ¿verdad? Con el tema de puntos geográficos, que son lo que se van a ejecutar en los statements. Y eso es para el análisis de sintáctico hasta semántico. Y dentro de este concepto está el tema de la pila semántica, ¿verdad? Con acciones como push, pop, búsqueda y demás. Esto sin alterar los datos. Vamos a tener aquí adentro lo que son los registros semánticos. Van a ser de diferentes tipos, pero uno de ellos, por ejemplo, es el data object, que ahorita más adelante vamos a ver, pero hay otros tipos. Está el tipo, por ejemplo, el ID, el do, el control, como para manejar estructuras como if, while, for, etc. Este do de data object es uno de esos múltiples que referencian valores o direcciones intermedias, ¿verdad? de memoria. Pero también tenemos estas acciones semánticas que son triggers y van a estar muy relacionados a la parte de la tabla de símbolos. Específicamente estas declaraciones que son esto que se ve en color, los puntos geográficos más abajo, con sus respectivas acciones en hashtag. Más adelante podemos ver específicamente cómo es que se comporta la pila y cómo es que es tan importante estructurar bien el pseudocódigo de cada una de esas acciones, teniendo cosas como el pop que vemos acá, que lo vamos a resaltar porque es bastante importante, ya que al final de estas declaraciones o de estos tipos hay que poder limpiar esta pila para que la función o la funcionalidad como tal siga realizando bien su uso de memoria sin problemas. Acá se ve una declaración de variables bastante sencilla, en donde se ve el ejemplo gráfico de la pila, pero aquí lo más importante es entender que es el eval binary. El eval binary nos va a permitir, entre muchas otras acciones, ejecutar una clase de parámetros o una serie de parámetros dentro de una declaración de función o cosas por el estilo, por lo cual va a ser bastante vital para diferentes estructuras que vayamos a usar. Aquí tenemos otro ejemplo de variables, entre otras acciones semánticas. Igual viendo el tema del push y pop de los data objects. Aquí ya termina el caso de la limpieza de la pila y el proceso. Y ahora vamos a pasar a explicar cómo es que funciona, por ejemplo. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que antes de continuar, el eval binary, por ejemplo, es cuando tenemos una declaración de expresiones y dentro de estas declaraciones, por ejemplo, tenemos cosas como una sumatoria, una resta, cosas por el estilo, donde tenemos más de un parámetro. Aquí es donde nos va a permitir ver cómo se evalúan esos parámetros, que se declara como expresiones, cualquier cosa, ¿verdad? Y aquí tenemos el objeto, bueno, más bien el elemento data object que ya hablamos. Entonces tenemos desde sumas, restas, conjuntos, igualaciones, desigualdades, operaciones más complejas, entre otras cosas. Y por acá estructuramos también el tema de una de esas declaraciones de expresión, es una sumatoria, utilizando la misma variable del otro lado del igual. Por este lado ya entramos a las traducciones específicas de estructuras, en este caso if. Vemos como tenemos un pseudocódigo de ensamblador, hacemos los puntos geográficos de los statements y después de eso tenemos las acciones semánticas con el hashtag, que es lo que se llama dentro del statement. Entonces ya con esto podríamos definir una estructura de traducción, ya sea en este caso para el while, el if que vimos anteriormente u otras. Entonces, por ejemplo, eso que estamos viendo acá son específicamente las acciones semánticas que tenemos abajo, que simplemente se llaman, y ya entendiendo el flujo de este procesamiento podemos ver qué es lo que pasa dentro de estas cajas negras que dentro del statement no se pueden ver, pero ya cuando las especificamos acá vemos cómo es que funcionan los pop dentro de las pilas, las generaciones de código específicas de ensamblador y cómo es que va convirtiendo esto en un lenguaje más entendible por la computadora. Este específicamente está mal determinado, ahí eso es for, no es la estructura que decía ahí arriba. Y realmente aquí seguimos con otras estructuras como por ejemplo el do while, en donde se repite el mismo proceso. Lo que cambian son los puntos geográficos,
las etiquetas, que también es importante, cómo es que se van a estructurar las etiquetas, y por último, las opciones semánticas. Y luego tenemos el tema de la traducción de funciones, ¿verdad? Que tenemos el tema de memoria, que es por parte del prólogo para preservar espacio y demás, y la parte del epílogo, ¿verdad? Que ahí tenemos en cuenta lo que es el data object y cómo debe tener una dirección específica de memoria, ya que aquí es donde se devuelven el resultado de las funciones. Hay que entender y recordar un poquito de ensamblador para ver cómo es que muchas de estas acciones dentro de ensamblador se retornan en variables o más bien registros que no están explícitos en el código. Y aquí entramos el tema del cortocircuito, que es un tema bastante interesante, específicamente los AND y los OR, ¿verdad? Si el primer término es falso, no evalúa el segundo, y si el primer término es verdadero, no se evalúa el segundo tampoco en caso de OR. Y ahora con el tema de asignación de registros, ¿verdad? Que son limitados y demás, para el tema de memoria, si no hay que usar variables temporales, el tema de optimización y operaciones innecesarias que vamos a ver más abajo. Pero principalmente para esto son las operaciones costosas, las cuales hay que quitar, por ejemplo eso, código muerto, jumps y demás. Aquí hay varias técnicas específicas, como por ejemplo el constant folding, propagation, a nivel de variables y constantes, el tema de recursividad por cola y demás, que son temas de cómo, por ejemplo, hacer que el compilador no tenga que estar yendo tanto a memoria para poder obtener esos datos. Y vamos a ver un ejemplo rápidamente. En estos casos podemos tener optimizaciones de memoria, en donde, por ejemplo, utilizamos instrucciones diferentes en ensamblador para poder, en este caso, por ejemplo, hacer una limpieza de registro de propósito general a X. En este caso, aquí me equivoqué, puse un MOV, pero en realidad es un XOR. Aquí podemos utilizar un XOR del mismo registro sobre el mismo registro para poder eliminar su contenido, limpiarlo y así hacerlo más eficiente que, por ejemplo, moviendo una variable que tenga un 0. Y por último, la clasificación de los tipos de optimización relacionados con peephole, optimización local, global, por ejemplo, de los procedure inlines, o lo que hablábamos de el constant propagation. Y por último, la de código muerto, por ejemplo, o de los jumps. Ok, a partir de ahora esta parte lo voy a poner en cámara rápida porque no me interesa mucho que se vea el detalle, simplemente que aquí estoy trabajando y grabé un poco del entrenamiento del Custom GPT, en donde lo que estaba haciendo era estructurando la forma en cómo se codificaba o nos comunicábamos a nivel de estándar de diagramación DOT para el Custom GPT, porque al no tener un recurso de imagen había que usar algo, ¿verdad? Entonces a través de esta web de GraphViz, utilizando la codificación DOT o DOT, podemos obtener SVGs e imágenes estáticas también, específicamente de diagramas NFA, DFA de estados, ¿verdad? Entonces al final lo que hice fue estructurarlo con colores para que se diferenciaran las etiquetas de ninguno, shift, reduced, o si había algún conflicto. Y haciendo ejercicios que de hecho estaban en el Trello. El objetivo de hacer estos ejercicios era pues ponerlo a prueba, ¿verdad? Y darle como entrenamiento al Custom GPT como parte de la ventana de contexto. Básicamente eso fue lo que trabajé en esta sección y ahorita vamos a pasar a probar este resultado. Bueno, me perdí un buen rato, son las 9:22, llevamos 8 horas 38 minutos de tiempo efectivo. No soy muy bueno para el tema de bitácoras, nunca he hecho algo así, entonces se me olvida grabar. También es que quería como terminar todas las tareas del Trello, entonces vamos a ver qué tal. Voy a hacer un recuento de lo que estaba haciendo porque se me fueron como 5 horas de cosas por grabar, pero a propósito. Entonces, lo primero que estuve haciendo fue verificar el tema de la teoría de los dos libros de texto que tenemos dentro del curso. Uno de esos es Construcción de compiladores y el otro es Introduction to Computer Theory Computation. Bueno, eso. En esta parte se ve lo que es bottom-up, que ya lo estudiamos con el resumen, y también vi todas las clases para poder sacar como apuntes y cosas para entrenar el GPT y yo poder ver qué faltaba, las prácticas que ya tenía. Entonces acá en el libro se ve lo del tema del análisis sintáctico ascendente, que es el bottom-up.
y simplemente complementa lo que son las acciones shift reduce, ¿verdad? Reduce reduce, shift shift, etc. Y cómo es que se estructura, por ejemplo, una aumentación de gramática, que es el inicio de cómo configurar la parte del LR0 y el SLR1. E incluso aquí ya tenemos un salto directo a lo que es la tabla del parseo, con lo que es entrada, acción y el estado, ¿verdad? Es el estado y la pila. Que aquí se está saltando algo que ahorita más adelante se va a ver, que es el tema del NFA y DFA, pero bueno, realmente es lo mismo que ya estuvimos estudiando, cómo son las expresiones aritméticas de la gramática, cómo se aumentan, cómo se ponen los puntos para los ítems, y específicamente cómo se parsea. Entonces aquí incluso ya hay un parseo específico donde se explica qué pasos hacer, ¿verdad? Y cómo, por ejemplo, uno agarra de la entrada y lo mete en la pila y ya según eso se va y verifica en la tabla anterior, depende de ese estado, hacia dónde lleva esa transición, qué acción es, si es un shift o un reduce, en este caso está en español, y si es un reduce, modificarlo o cambiarlo, sustituirlo por la expresión que se nos dice hasta llegar a la prima que buscamos para aceptar la hilera, ¿verdad? Entonces básicamente esto es lo mismo, no encontré nada muy interesante acá, pero sí se podrían sacar algunas cosas para la parte teórica, que ahorita vamos a ver que también ya se confirmó cómo es que se va a estructurar esa parte. Aquí también se ve lo que es la parte del handle, del controlador, los prefijos y demás. Y ya lo que decía, ¿verdad? De los autómatas, de cómo se especifican los ítems, que eso es lo mismo que ya venimos diciendo. Los autómatas finitos, no determinísticos, y que traen los epsilon, ¿verdad? Y luego cómo pasarlos a los determinísticos, que son estos de acá, y clasificarlos con las acciones shift reduce y todo lo demás. Realmente esto literalmente es calcado del, más bien, el resumen y las clases grabadas, que por cierto acá tengo una de esas, estaba viendo todas, son literalmente calcadas de este libro casi, y de esta parte de la introduction sobre todo se utiliza para lecturas complementarias. Entonces no vale la pena seguir en esto porque ya se explicó. Y como tal este libro es lo que hace, como digo, es complementar la idea. Aquí se viene el tema de los ítems, de cómo sacar ese progreso de ítems, cómo aplicarle, qué significa por ejemplo el look ahead, por qué el LR0 no tiene look ahead. Aquí aplican un LR1 de left right en el árbol de parseo, y se hace una verificación, pero realmente no aporta demasiado para lo que es específicamente el examen, excepto por el tema de los ejercicios, que sí estuve probando algunos con el Custom GPT, que ya está creado y quedó bastante bonito. Entonces eso sería de lo que saqué de las dos lecturas. Luego, del tema de las presentaciones de clases, que básicamente están derivadas de esto, estuve viendo para ver qué sacaba con el tema del propio resumen, pero realmente todo está contemplado aquí de una forma bastante completa. Entonces aquí lo que se ve es más de lo mismo, excepto por un par de ejemplos en donde, del SLR1 sobre todo, en donde se profundiza más el tema del follow. Bueno, sí, en uno de estos, la mayoría sí están copiados dentro del resumen y ya está, por ejemplo este sí está entrenado con el GPT, pero hay otros que no, ¿verdad? Sobre todo acá, el SLR1, los más complejos. Entonces no hay nada que ver ahí muy interesante. Estas estructuras de traducción por sintaxis ya también están traducidas dentro del propio resumen. De hecho aquí está mucho mejor los bloques de acciones semánticas. Se entiende mejor el tema de la pila semántica y cómo estructurar, por ejemplo, el código ensamblador para meterlos, posicionar las acciones y manejar bien la pila, ¿verdad? Creo que se entiende mejor acá que acá, pero acá está un poquito más extenso. Entonces, sí. El eval binary, que eso es básico, ¿verdad? Y entenderlo del tema del data object, que este do siempre va a estar. Siempre vamos a ver un push de registro semántico data object a la pila semántica en prácticamente todas las acciones semánticas, ¿verdad? Creo que aquí falta una que sí está incluida en el resumen, que es el tema de el for, o no recuerdo si era el do while, algo así. Algunas estructuras no está acá y sí está allá.
Y el tema de optimización, este resumen es demasiado básico, entonces siento que sí es bastante más valioso este de acá, donde se entiende, por ejemplo, el peephole y todas las estructuras de, por ejemplo, operaciones costosas, cómo quitar esto, cómo mejorar la eficiencia en cuanto a tiempo y memoria. Con, por ejemplo, cosas como, no sé, lo que se hablaba antes del XOR del mismo registro, o este tema de eliminar este tipo de expresiones, comentarios, código muerto, variables no utilizadas pero sí definidas, declaradas, etc. Cosas como, por ejemplo, el constant folding y el constant propagation es algo que se menciona dentro de la parte de traducción y está interesante verlo, que es como, por ejemplo, se puede tratar una variable como una constante, como literal, para que el compilador no tenga que viajar a memoria con el tema de la dirección y buscar el puntero y demás. Esto es mucho más sencillo. El tema de optimización está mucho más fácil de entender y ya está entrenado también el GPT. Y como se había dicho, el tema del peephole, cómo diferenciar entre el local, el global y demás. Esto no está muy definido, entonces no creo que se especifique mucho en el examen. Luego, ¿qué más? Con el tema de las acciones, bueno, de las tareas que están acá, ya se completó prácticamente todo, por eso fue que no grabé la mayoría de cosas. Pero, por ejemplo, ahorita lo que quiero hacer es tomar el ejemplo de la profe del examen anterior y ver qué tal, cómo se comporta el GPT con eso. El tema del video, que eso lo dejo para después del examen. Y quiero hacer los ejercicios estos extras, bueno, esto es lo que estoy haciendo en este momento, y hacer los ejercicios extras del libro también que enseño ahorita. Y específicamente dentro del GPT Custom, realmente es uno de los Custom GPTs más complejos que he hecho hasta el momento. No solo en tiempo, sino que en complejidad. Como pueden ver aquí, estructuré muy bien el tema de los TXTs para que no tenga que meterse con OCRs, análisis, escáneres, ni tener que sacar por código un PDF. Creo que sí hay, bueno, está este PDF que es de la presentación, pero la mayoría son TXTs para que lea línea por línea, texto plano y imágenes que son complementarias. Entonces, ese es como mi estilo de crear GPTs, referenciándolos directamente, por ejemplo, desde las instrucciones. Las instrucciones siendo por viñetas la mayoría y siendo muy estructuradas. Estos iniciadores están extra, la verdad. Obviamente, dejarle habilitado el intérprete de código porque sí le habilité un tema de interpretación por este tipo de codificación que se llama DOT. Que esto es para comunicarme con él con el tema de los diagramas para el DFA y el DNFA. Con esto es un control de calidad, entonces al parecer ya está funcionando bien. Este es un ejemplo de DFA, por ejemplo, no recuerdo de qué ejercicio. Otra cosa, quería como extra entender cómo era el tema de la tabla de símbolos, que también es importante, porque justamente viendo el programa este de acá que hablaba antes del Binary Ninja, esto lo aprendí hace poco, el tema de ingeniería inversa y cómo hacer un dump de memoria de, por ejemplo, un ejecutable del cual no tenemos el código fuente. Lo famoso que dicen de obtener realmente todo es open source si uno tiene el suficiente conocimiento, es eso. En este caso, esta aplicación me permite hacer un desensamblaje y tirarlo directamente a ensamblador, nada hacen lo que uno quiera. Y a través de un grafo como que se especifica bien cuál es el flujo de la información, pero realmente lo puedo tirar a cualquier tipo de cosa. O sea, puedo ver desde la parte hexadecimal del dump de memoria hasta los DLLs con los tipos de datos y las variables guardadas y como el tema de librerías y demás. Y esto está interesante porque no recuerdo la forma, pero se podía ver el tema de una supuesta tabla de símbolos, ¿verdad? Entonces entender cómo es que esto se desensambla de un ejecutable como el de Obsidian, que es de esta aplicación de notas, nos puede dar como muchas pistas de cómo es que funciona el propio proceso de compilación en el parseo, porque aquí está como el corazón del compilador. Entonces, sí, ahorita no voy a entrar en detalles porque ya se me olvidó cómo entrar a esa parte, pero quiero como poner esto y probarlo con el GPT Custom para ver si realmente entendió todo lo que le dije a nivel teórico y práctico. Y sí, eso. Otra cosa es que
Bueno, ya se especificó cuál va a ser la estructura del examen. Entonces, así como yo dije, la parte primera teórica, así como lo predije en el principio del video, van a ser 15 preguntas. Yo he dicho que entre 15 y 20. Marque con X. Y posiblemente sí va a estar orientado a eso que dije yo de la parte esta, de los tecnicismos de libros, y si no, el tema de optimización, que no tiene nada práctico, o al menos no nada dentro de la teoría que está ahí. Y la parte práctica sí van a ser 2 preguntas nada más. Entonces posiblemente sea una de LR1. No, perdón, posiblemente sea una de SLR1 y una de traducción por sintaxis. Posiblemente. Y van a ser un poco complejas porque el tema del examen, esta parte va a ser virtual. Entonces se van a asegurar de hacer un control de calidad. Y aquí la estrategia es tirar directamente por... comenzar directamente con la teoría. Se nos dan media hora para completarlo, 2 minutos por pregunta, más aproximadamente. Pero con el tema de los recursos que ya tenemos, debería hacerse fácil. Solo que hay que terminar de ver como el tema teórico en los libros, que no lo he terminado de leer, sobre todo en este segundo libro de Introducción a la Teoría de Computación. Y sí, bueno, también estuve viendo el tema de un ejercicio que hicimos en clase en Excel de un SLR1. De nuevo, esto también yo lo metí al Custom GPT y está funcionando de una forma espectacular. Me enfoqué en cómo hacer con las instrucciones y que los TXTs estén muy bien definidos. Vamos a ver. Y que tengan un estándar como muy específico, ¿verdad? Aquí se ven, bueno, bastantes ejemplos de cómo es que se estructuran las tablas de parseo, cómo es que se estructuran, por ejemplo, los DFAs en el lenguaje DOT y demás. Entonces, eso ya está más definido y por eso es que me llevé tanto tiempo en esas tareas de acá. Creo que eso sería. Ahorita lo que voy a hacer es terminar de estructurar lo del Custom GPT, hacerlo del examen previo, que es este de acá, ver cómo se comporta con este examen bien y finalmente hacer algunas prácticas de control para ver que no esté fallando esta parte. Y también quiero hacerlo con el el modelo 1. Lo próximo sería terminar esa parte, ver las prácticas y hacer esto que definí por acá, que es el tema de los ejercicios de prueba, para ver cómo estoy yo en comparación a lo que el Custom GPT me está tirando. Con el tema teórico no voy a practicar, obviamente. Y eso sería por ahora. Bueno, después de descender un poco más a la locura, entender más este DOT y entrenar el modelo con un montón de ejemplos y instrucciones, creo que llegué a un punto más estable del DFA. Creo que sí me está dando bien con las transiciones que ya no están tirando epsilon ni nada por el estilo, y parece que todo bien. De hecho, si vamos a los ejemplos que saqué, podemos ver cómo me estaba basando en todos estos datos, ¿verdad? Que ya estuvieron verificados, y dentro del trail así es como me está quedando la estructura. De hecho, ya casi todo está en verde. Pero vean la hora, son las 2:37. Ya es el día del examen. En unas horas hago el examen. Llevo 10 horas 38 minutos. Ya me pasé de lo que había dicho al inicio del video. Pero bueno, ahora la idea, de hecho hasta estuve viendo videos de YouTube para ver cómo es que un compa hindú hacía los go-to, y también de todas las lecturas saqué como preguntas potenciales para la parte teórica, que van a ser 15 preguntas. Entonces por ahí ya estuve viendo las respuestas correctas, y para entrarme en esa parte, eso creo que ya lo tengo más que todo dominado. Habían niveles de dificultad altos y otros más bajos, y sí, volviendo al tema este de DOT, creo que voy por un buen camino, pero el tiempo no me está ayudando demasiado, y esta parte del GPT ya está prácticamente completa con todos los recursos, archivos, ejemplos, etc. Nada más queda meterle un par de cositas más y ajustarlo con los TXTs. Ok, estando a 11 horas y 32 minutos de trabajo de haber comenzado, bastante más de lo que había estimado.
Y son las 3:31 de la mañana, es decir que faltan como 6 horas para el examen. Creo que conseguí el mejor DFA o el sistema de DFA creado en un modelo GPT. Y no solo eso, sino el mejor modelo GPT para estos 4 temas de compiladores. De hecho, luego estoy verificando con el modelo O1 y al parecer todos estos ejercicios del examen, que está bastante feo, el examen previo, lo está haciendo bien con una justificación bastante válida. Entonces acá había que determinar si era uno u otro, del LR o SLR, y lo está haciendo bastante bien, teniendo en cuenta que es una gramática complicada. El tema de abajo de la teoría está bastante más accesible para el uso en GPT, pero esta era la parte que quería como testear más. Entonces aquí se puede ver de hecho el ejemplo de uno de los millones que hice para poder entrenar el modelo con el DOT, y es de mi agrado decir que todas las tareas que están acá están en verde y las que están en azul es porque tienen que ver con la edición del video como tal. Entonces se logró, todo está en ICKK en verde, bien como quería. Y pues nada, este es momento de pausar esta mierda y que se acabe y decir buenas noches y nos vamos para la mierda todos y ya. Voy a agrandar un toque para terminarlo con honores y darle pausa. Ok, no perder mi compu del 2017 no procesa un cronómetro de 12 horas y explotó. Bueno, buenísimo, perfecto, una maravilla, explotó esto. No hay mejor final que dicho que dice al final, pura vida. Eso fue todo. Gracias por ver mi descenso a la locura y nos vemos cuando den este resultado. Chao. Change the world. My final message. Goodbye.